Espero que no se caiga el muro este. Anoche escuchamos algunos ruidos, estábamos un poquillo cagados, salí con la linterna y no vi nada. Por la mañana resultó ser camellos, que por allí pues había camellos y seguramente se acercaron en algún momento y ya está. Y ahora esta mañana hemos seguido para adelante, hemos hecho un poco menos de 40 kilómetros y hemos llegado a este pueblecito que se llama Ist. Y nosotros esperábamos que aquí hubiera restaurante. Aquí en el pueblo lo que hay son tiendecitas y nos hemos comprado atún, queso y pan y punto. Que nos va a poner la cara de atún. La mujer de la tienda que nos había vendido cosas nos invitó a su casa y no lo pudimos rechazar porque estamos bastante cansados. Nos echamos una siesta, luego nos invitó a comer alubia, que por lo visto en árabe se dice lubia. Están buenísimas y la verdad es que lo necesitaba. Y luego nos íbamos a ir para acampar, pero nos dijo de quedarnos a dormir aquí. Le dijimos que no porque la verdad es que queríamos irnos para acampar eso. Pero insistió un poco, si le sale del corazón, pues al final hemos dicho que nos vamos a quedar a dormir. Por supuesto le hemos dado las gracias millones de veces y he subido a la azotea ahora, que llevaba un rato sin ver a Jaén. Este sitio es increíble, estamos en medio de un oasis. Jaén está ahí tirada en el suelo con almohadas y la están pintando, está ahí más a gusto que nadie. A dormir, a descansar, a veces saco un poquito el portátil y edito, aunque con la gente no suelo trabajar mucho. Ay, pues nada, hasta mañana. Ayer cenamos arroz con levain, que es una leche fermentada que toman aquí. Está interesante. Hemos dormido en sus sofás, que son durísimos, pero yo he dormido, perfecto. Yo dormí muy bien. Y esta mañana nos han invitado a desayunar pan con tortilla francesa, quesito, aceite de argán, que no lo habíamos probado todavía y yo tenía un montón de ganas. Té, leche con café y azúcar. Y ahora hemos seguido un poquito, nada, 10 kilómetros, hemos parado aquí para escribir el diario que no lo había escrito y para grabar este vídeo, y ahora seguiremos en dirección Gelming, que es oeste-suroeste. Ayer, queriendo nosotros ser buena gente, sacamos los dátiles para darle a ellos dátiles, mientras ellos nos daban de comer y de beber. Y mira, no voy a sacar los dátiles, pero es que mira qué pedazo de bolsa. Esto pesa más de 1 kilo, esto es más de 1 kilo de dátiles. Lo abrimos para que ellos cogieron nada, 2 o 3, y sacaron ellos dátiles y nos llenaron la bolsa de dátiles nuestra. O sea, abrimos para darle y lo que hacen es darnos más a nosotros. Pues ahora tenemos una pecha de dátiles. A Jaén le dieron esto Un traje. para estar allí en la casa, y esta mañana dicen para ti, de regalo. Regalo. Le cadeau, dicen le cadeau. Y ahora vienen para mí y me han dado esto, como una túnica amplia, muy fina, suave, con un gorrito. Y no sé, quedaron a gusto con eso, que aún así le dieron a Jaén, Sandalias berber. que son muy bonitas. Y ahora nosotros no sé cómo lo vamos a llevar la bicicleta, supongo que lo tendremos que mandar por correo a España o algo, porque son demasiadas cosas y nosotros llevamos lo justo. Supongo que hoy acamparemos, pero como ya hemos visto, nunca se sabe lo que va a pasar. Porque el primer día al principio queríamos acampar, luego queríamos hotel, acabamos acampando, y ayer queríamos primero hotel, buscamos hotel, después decidimos acampar y al final nos han invitado a una casa a dormir. Así que la vida te da sorpresa, Lo que Dios quiere. lo que Dios quiera.
En que nada. Hasta luego. La mañana a mí se me hizo pesado hoy, porque había un poquito de cuesta arriba, pero es que 2 grados para arriba o 2 grados para abajo es un mundo de diferencia. Es o 10 o 15 kilómetros por hora si vamos para arriba, a 30 o 35 kilómetros por hora si vamos para abajo. Y en realidad tenía bastante energía. Yo al menos tenía un montón de energía de haber desayunado bien, pero mentalmente se me hizo difícil. Que para mí no era tan difícil. No sé, iba más lentito por la cuesta, pero yo iba bien. Y bueno, después hubo un poquito de cuesta abajo y también fuimos rápido, pero yo qué sé, psicología. Nos encontramos con bastantes cicloturistas hoy, nos encontramos con una gente Belga, de Bélgica, de Bélgica. después a un español, después a uno que no nos paramos porque estaba cagando. Y luego cuando estábamos llegando a la ciudad de, ¿cómo se llama? Tishki. Tijist, Tishist. Tijist, Orogen, sí, es verdad. Justo ahí nos encontramos con un chaval que se ha unido ahora para acampar con nosotros, que es de Alemania, y comimos en el pueblecito con él. Es una mierda que entre pueblo y pueblo haya más de 50 kilómetros y es que al final en el pueblo no hay un restaurante. Hoy otra vez hemos comido atún con pan y menos mal que hemos podido acompañarlo con también maíz y un poquito de quesito y poco más. También compramos zumito, yogur y cosas de esas que hay aquí, pero eso es un poco de menos verdurita, un tallín, un cuscús, una sopa de algo, yo qué sé. Menos mal que anoche nos quedamos a dormir en casa de esta familia que nos dio de comer y cambiamos un poquito. Ha estado muy bien. Y este sitio es precioso. Es un valle entre montañas, estamos absolutamente entre montañas. Y esto es plano, 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 casi sin árboles, todo es así, arbustito. Que además de los regalos que me dio la mujer, también me arregló el agujero que tenía en el pantalón. Ah, ¿verdad? Estoy súper agradecida por eso porque, vamos, bajar de la bici siempre con un agujero en el pantalón no es lo más bonito de nada. Y me lo ha hecho un montón de bien. Me ha puesto un parche por dentro y le ha me ha puesto cosido el agujero también. Otro parche en el otro En el otro cachete porque del se lo he dicho que es por la bici, que cuando se roza. La gente es muy buena. Buenas noches. A ver cómo dormimos, seguro que perfecto. ¿Cómo dormiste tú? Regular. Regular. Es que duermo. En plan, estoy bien, pero cuando duermo. No sé, es que no sé si he dormido algo y ahora empiezo a dar vueltas. O si empiezo a dar vueltas desde siempre. Nos levantamos tempranito, aunque no tan tempranito. Y el chaval que conocimos ayer se fue más temprano que nosotros. Y ya creo que no lo volveremos a ver porque él va mucho más rápido que nosotros y también va para Sudáfrica, parece. Después desayunamos un poco, recogimos la tienda y nos fuimos. Después la carretera, un poquito cuesta arriba, un poquito cuesta abajo, pero hicimos bastantes kilómetros ahí rapidito. Paramos en una cafetería y nos comimos 4 huevos, 2 cada uno, bereber, en plan con tomatitos y cositas, qué bueno. Zayn quería té porque Zayn parece que está malita. Desde ayer y esta mañana quiso té calentito para la garganta. Hicimos unos pocos kilómetros rápido y llegamos a Gelmin del tirón. En el bar antes para desayunar no pudimos encontrar miel para la garganta de Zayn. Pues allí en Gelmin paramos al lado de una frutería y quería mandarinas Zayn, entonces compré unas pocas mandarinas y compré el limón. Y nos comimos limón a palo seco. Que eso yo creo que es la primera vez para mí, la primera vez para Zayn también, y la verdad es que estaba muy bueno el limón. Y luego encontramos un sitio para comer que yo quería tallín, pero Zayn quería alubia, y encontramos alubia y
Y después queríamos que también tenía garbanzo, entonces después de las alubias digo, dame un plato de la otra cosa, que queríamos que era garbanzo. Y al final era menudo de cordero. A Jaén no le gusta eso, entonces después ese plato me lo tuve que comer yo entero solo. Y le pedí después medio platito para Jaén de habichuela. Entonces yo me tuve que comer un plato y medio de potaje con su respectivo pan, que está guay, que no te dan ni cuchara ni cubierto y nada, te dan el pan y entonces pues comí tela. Yendo en bicicleta no es solo importante mirar las matemáticas de tengo que ingerir tantas calorías para luego rendir en bicicleta, porque es un montón, hay mucha psicología detrás también. Entonces yo creo que es igual de importante darte, entre comillas, los caprichos que tú quieras. Si te apetece un chocolatito, yo esta mañana desayunando con la tortilla me vi medio litro de leche porque me apetecía. Después de almorzar Zayn se pidió un cafelito y yo me pedí también un yogur con un bizcochito, y es que al final si estás más feliz, pues al final rinde mejor en la bicicleta. Y ya está, es igual de importante. Mi bicicleta está que se cae pedazo, Ahora tiene un sonido nuevo en el pedalier, que al principio de este viaje ya tenía un poquito de sonido, cuando íbamos cuesta arriba y le dábamos fuerte, hacía un leve clac. Pero ahora con una leve cuesta arriba yo quería esperar a Senegal, que en Senegal vamos a ver a una amiga que me va a traer unas herramientas para yo poder abrir el pedalier y limpiarlo y engrasarlo yo. Pero a lo mejor tengo que hacerlo antes porque tampoco es plan de ir con la bicicleta ahí. El manillar ahora tengo el cuerno de izquierdo suelto. Después de almorzar compramos agüita y seguimos para adelante, y Zayn y yo también dijimos, el Shabbat de ayer nos motivó un poquito, y aunque nosotros seguimos queriendo ir despacio para disfrutarlo todo, pero el Shabbat de ayer hacía 150, 200 kilómetros todos los días. Impresionante, cuando nosotros hacemos 60, 80 y mucho es. Entonces no es que nosotros queramos hacer ahora 200 kilómetros en un día, pero dijimos, hostia, podemos ir despacio, pero a lo mejor también podemos ir de vez en cuando un poquito rápido. Y queremos llegar a Senegal a tiempo de cuando esté mi amiga allí. Y entonces hoy hemos hecho 90 y pico kilómetros y mañana nos queda otros 90 y pico. Y hostia, cuando salimos de comer había 33 grados por ahí. ¡Qué calor! Hostia, qué calor. Me iba a dar algo malo, me cago en todo. Y ahora, cuando yo ya vi que me iba a morir, paramos en unos arbolitos, bebí agüita, me mojé la cara, me mojé el cuello, me tumbé ahí a la sombra un rato y después seguimos. Y ahora, a lo mejor, la gente del sur de Marruecos no es que coma poco porque no tenga dinero para comida. A lo mejor come poco porque saben que tienen que comer poco para la calor. Para los golpes de calor, una medida de prevención es no darte comilonas, no darte atracones, comer poquito, beber mucha agua. Y yo esta tarde comí bastante en el almuerzo. Y también otra cosa que creo que hemos aprendido es sobre el agua del grifo, que aquí la gente bebe a sorbitos pequeñitos a la vez de la comida, en plan que no se bebe un vaso de agua a pecho y ya está, que bebe agüita despacito. Entonces, a lo mejor por eso nosotros nos dan estas cosas en la digestión, que tenemos que beber agüita del grifo pues más despacito. Y ya está, pues eso, 90 y pico kilómetros, ahora aquí hay un viaje de polvo, esto es todo polvo, y esa es la razón por la que yo ahora mismo no estoy llevando calcetines, porque aquí en el sur de Marruecos esto es todo desierto y aquí hay un polverío que me cago en todo.
Zayn lleva calcetines, que no es mala idea tampoco, porque al final me vi quemar los pies con el zoo, pero la otra parte, la otra cara de la moneda es que con los calcetines pues te los ensucias en un día con el polvo que hay. Y nada, no puedo contar nada más porque el resto es historia. Se supone que el zoo se está poniendo, pero es mentira. Porque como estamos viajando hacia el oeste, pues cada vez las cosas pasan más tarde. El zoo sale más tarde y el zoo se pone más tarde también. Provincia de Guelmim, sur de Marruecos, a miércoles 15 de noviembre de 2023. Un placer.